El miedo más desbordante que sentí en ese momento fue cuando me dio la cara, porque la señora volteó a verme. Vemos que viene una figura como humanoide, pero con luz, que se levanta, que levanta el agua y comienza como a bracear, a nadar. Lo que más me friqueó fue el que me haya contado los detalles del accidente. Y por el rabillo del ojo veo que una mano blanca se escondía debajo de la mesa. Esto me ocurrió el año 2010 en Pueblo Libre. Bueno, el año 2010 yo trabajaba en el distrito de Lince, por la cuadra 10 aproximadamente de la avenida Arequipa. Ese día tenía que visitar a una amiga que vive justamente por la cuadra 22 de la avenida Brasil. Creo que en el paradero donde me ocurrió los hechos, ahí al frente hay un colegio, si más no recuerdo, se llama Newton. Bueno, mi amiga vivía del colegio a la espalda. Fui como a las 7 de la noche y bueno, estuvimos conversando, ¿no? Después de tiempo que veía con ella y estuvimos conversando precisamente de estos temas paranormales, porque ella también entendía del tema, me empezó a contar de muchas historias que le habían ocurrido. Tanto fue el tema, la plática muy interesante, que no me fijé en la hora. Y prácticamente de las 7 transcurrió 8, 9, 10, cerca a las 12 de la noche es cuando me doy cuenta que era muy tarde. Precisamente en ese año 2010, eso ocurrió en el invierno, creo que fue en agosto. En esos tiempos hacía mucho frío y estaba neblando por esa zona. Entonces, a las 12 de la noche, de tanto hablar de duendes, de hadas, de gnomos, de fantasmas y de muchas historias más. De tanto hablar de esos temas, tenía que irme a las 12 de la noche. Mi amiga se ofreció a acompañarme al paradero de la Avenida Brasil, pero no, yo le dije que me iba solo y bueno, finalmente estaba a una cuadra del paradero. Resulta que cuando llego al paradero, prácticamente estaba vacío la calle, ¿no? No había nadie. Los autos o los buses que estaba esperando, quería esperar el bus que me llevara hasta Miraflores, tampoco pasaba. Casi no había nada, no había ni una persona a esa hora. Y resulta que yo estuve atento a que el carro viniese tanto del lado derecho y al mismo tiempo miraba hacia el lado izquierdo al lado derecho y al lado izquierdo para ver si no pasaba algo más. De repente tuve hasta miedo de que me pudiesen robar o asaltar, ¿no? De los delincuentes. Miraba para ambos lados, para un lado para ver si venía el bus y para el otro lado si es que alguien venía o se asomaba o alguna persona delincuente me pudieran hacer un asalto, pero estuve constantemente mirando para los 2 lados. Y en eso, cuando veo que venía un auto y de pronto salió alguien, era una mujer de aproximadamente 1,5 metros, pero era de ese tamaño. Y nunca supe de dónde salió, porque fue cuestión de segundos cuando me asomo mirando hacia atrás y la mujer ya estaba casi en mi delante, casi al frente mío. Pero lo que me dio una impresión fue que la persona que yo vi de espaldas, porque no logré verle la cara, el rostro, pero de pronto todo el cuerpo se me empezó a erizar. Creo que era la sensación de miedo o el temor, incluso hasta los pelos se me empezó a poner en punta, porque el miedo era tan fuerte y sobre todo la persona que no me expliqué de dónde salió. Resulta que cuando la señora estaba de espalda, el miedo más desbordante que sentí en ese momento fue cuando me dio la cara, porque la señora volteó a verme. Y al momento que volteó a verme, es donde puedo ver su rostro y ahí realmente sentí una sensación de miedo, pero el miedo que nunca había sentido en mi vida, porque no solamente el cuerpo se me erizó, sino también las piernas me empezaron a temblar. Pero lo más espeluznante o lo más impresionante fue verle la cara a la señora, porque la cara de la señora de pronto era así como una cara de una niña, pero una niña vieja. Incluso, no sé, me pareció una enana, pero con una cara muy desagradable. O sea, no era una persona normal. Por eso que el cuerpo también me empezó a temblar.
Tanto así que las piernas, yo nunca había sentido esa sensación, pero las piernas al momento de temblar y el cuerpo mismo empezó a reaccionar y tuve que caminar prácticamente de espaldas. Y digo caminar porque ni siquiera fue una caminata, sino empecé a correr porque sentía demasiado miedo. Tanto así que cuando corrí hasta la siguiente esquina, llamé a mi amiga por teléfono. Ella pensó que me estaban asaltando o que algo me había pasado, pero yo le digo que baje urgente. No le conté, no le dije el contexto de lo que había pasado, pero le dije que vinieran. Cuando ella viene o me dice estoy llegando, una cuadra, le iba a esperar, pero cuando veo que venía el autobús que yo estaba esperando, es donde yo cruzo una pista y ahí es donde paro el autobús. Y el autobús paró, subí y la mujer ya no estaba ya. Pero el momento que yo fui al final del autobús, en la ventana era enorme y el carro estaba más o menos vacío, ¿no? Y eran como las 12:30, cerca de la 1 de la mañana. Y de pronto veo por la ventana y la mujer estaba en el paradero, la mujer enana, y de lejos me hizo así. Y eso fue lo que me ocurrió en aquel tiempo, del 2010. Esto me pasó en Nauta Loreto en el 2024. Vísperas de Navidad nos fuimos con mi pareja y la familia de él, alquilamos un bote en el cual íbamos a visitar a sus abuelos en el río Ucayali, donde queda una comunidad muy cercana ahí. Resulta que nos vamos al bote en la mañana, nos vamos a eso de las 2 de la tarde. Del Marañón al Ucayali, normalmente lo que se tiene que hacer es dar la vuelta para poder llegar. Pero el motorista que nos estaba llevando encontró una ruta un poco más cortante que nos daba más o menos media hora menos de trayecto, que dándole la vuelta al Marañón y yendo a Ucayali, ¿no? El viaje fue todo normal de momento, fue todo bueno, se disfrutó. Al regresar nos hicimos un poco tarde, ya casi las 5:30, ya es un poco oscuro, y el motorista nos sugirió que volvamos por la misma ruta para que no nos perdamos mucho tiempo, porque si nos oscurecíamos en el río, íbamos a ver cosas que no quizás deseáramos ver, ¿no? Yo llevaba grabando todo el viaje hasta que, llegado a un punto, mi celular, la batería absolutamente murió. Resulta y acontece que cuando muere mi celular, se apaga totalmente. Estamos ya por salir del río, del tramo donde era para cortar. Estábamos por salir ya al Marañón. Es como una gruta donde se ven matorrales y así. En ese tramo vemos que comienzan a venir los peces al costado de la embarcación y yo quiero meter mi mano, pero mi pareja me dice que me meta mejor al bote porque eso no es normal. Comienzan a venir peces, más peces, y era muy raro. De acá a una distancia considerable, más o menos de 5 metros, 6 metros, vemos en la entrada de la gruta, vemos que viene una figura como humanoide, pero con luz, que se levanta, que levanta el agua y comienza como a bracear, a nadar. Y cuando ve que nos acercamos, se comienza a meter por el lado derecho y comienza a calmar el agua y los peces absolutamente se volvieron a meter. O sea, el agua quedó quieta y yo me quedé como que en shock, mi pareja también, y le dije, ¿viste lo que yo vi? Y me dijo, sí, pero nadie nos va a creer. Me dice, y volteamos a ver al motorista y el motorista también se comienza a reír y nos dice, eso es normal. Y nosotros como que, no va a ser normal esto. Y salimos luego de la ruta al Marañón. Yo todavía pensando, ¿por qué ha pasado eso, no? Me ocurrió que también cuando ya estaba mirando, no sé por qué me llamó la atención eso de ver el río Marañón, vi como que salen los famosos buceos colorados a esa hora, pero ya era oscuro. Entonces salió uno y pues dije, pues eso debe ser normal. Entonces, seguimos y normalmente las personas allá a esas horas, a las 6 de la tarde, dejan sus embarcaciones en los matorrales para que otra persona no le pueda tocar, ¿no? Veo que alguien viene saliendo de esos matorrales, entra por la embarcación, se mete al río, pero ya no sale como persona, sino sale como un bufeo y se vuelve a meter. El motorista viendo eso aceleró, llegamos a la ciudad de Nauta y yo realmente no sé qué pasó hasta la fecha, pero eso fue lo que me ocurrió en Nauta Loreto en 2004. ¿Alguna vez te ha ocurrido un hecho inexplicable y quieres contarlo aquí en esta banca? Escríbenos tu historia paranormal a nuestras redes sociales que nosotros nos pondremos en contacto contigo. Sé parte de esta nueva temporada de historias paranormales contadas por sus protagonistas. Eso pasó en Puente Piedra en el 2014. Y en realidad esto viene sucediendo desde muchísimo antes, cuando yo tenía aproximadamente 8 años.
vivía en la casa de mis padres, salí por el pasaje de mi casa, había un pasaje para ir al baño, y cuando salgo, algo negro, más o menos pequeño, para mí que tenía 8 años, pues me llegaba hasta acá, pasa por mi lado muy rápido, como impidiendo mi camino, y me toca a la altura del vientre. Y me empuja, pero me quedo en shock porque no entendía qué había pasado. Y lo clásico que hago es llamar a mi papá baja con una escoba y le digo, algo ha pasado desde la puerta y se metió por el pasaje. Entonces yo le dije, es un perro, porque tampoco había entendido qué era. Y él viene con la escoba y no encuentra nada. Y busca, me dice, no, no hay nada. Entonces me quedé con eso, ¿no? Éramos solo 3 hermanos, así que mi hermano menor y yo éramos los que de vez en cuando veíamos esto, que era como una sombra que se aparece en la sala, a veces aparecía cuando estábamos subiendo la escalera y lo veíamos arriba y nos quedábamos ahí, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo, nace mi último hermanito y cuando él tenía 2 añitos, llegamos del colegio y mi tía que lo había cuidado estaba afuera de la casa asustada y nos había dicho que el bebito estaba gritando en la cama mientras veía televisión y él decía que había una cosa negra sentada frente a él mirándolo. Él miraba y ella lo único que pudo hacer es recogerlo y irse. Entonces, los días que siguieron, en realidad fueron 3 días consecutivos, donde mi hermano deliraba en fiebres, se despertaba a medianoche como si lo estuvieran ahorcando, o sea, y era tortuoso porque para un bebito nosotros tratar de apoyarle y felizmente solo duró 3 días, ¿no? Así consecutivos. Pero pasó, o sea, se acabó, ya como que no pasó nada hasta ahí. Pasa el tiempo, a él como que le preguntamos, pero él dice que solo se acuerda que era algo negro que se había sentado frente a él. Pasa el tiempo y esto llega al 2014, 3 de la mañana en mi cuarto chateando, por alguna razón. Era un sábado, me acuerdo, que era sábado porque estaba en pleno chat, mi cuarto a oscuras, y yo colecciono muñecos. Y uno de los muñecos era como un monedero, una cosa así, que suena I love you, unas cositas así raras, y me quedo así, pues no. Entonces, me quedé escuchando de lo que estaba conversando, y se repite, y se repite, y se repite, y fue como que ya me asusté, pues me asusté, no sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue llamar a mi papá, y decirle, papá, y me dice, ¿qué pasó? Ven, por favor, ven. Y mi mamá y mi papá al toque aparecieron en mi cuarto porque dormían al frente, y ellos prenden la luz, y no hay nada, pues, ¿no? Y les explico, y le digo, esa cosa ha cantado. Entonces, papá me dice, ¿esto? Lo agarra y lo aplasta y no sonaba, nada. Y le digo, bueno, eso. Me dice, pero esto es un muñeco, pues bótalo, ¿no? No pasa nada, va a ver su solución, bótalo. Le digo, no, porque es un recuerdo de una amiga que se murió hace años, ¿no? Aparte tiene más de 10 años, o sea, ya la pila no debe ni funcionar. Entonces es la pila que ya se está descargando y simplemente está botando su última energía. Me dice, no, duerme nomás. Y se fueron y apagaron la luz de nuevo. Entonces yo me quedé ahí y volvió a sonar, pero dije, ya, mejor me duermo. Intenté como sea dormir, me tapé con la poderosa colcha, la colcha y me quedé seca. El día siguiente, el domingo, me despierto a eso de las 9:10 y escucho nuevamente el mismo sonido. O sea, me despierto por el sonido. Ya mi cuarto estaba claro, pero no podía moverme. Estaba en mi cama esperando a ver que pase algo. Y por mi ventana veo a mi hermanito pasando, ¿no? Cerquita. Y yo, Edu, ¿puedes venir? Para que él prenda la luz o abra mi puerta, no sé. Entonces veo que pasa y le digo, ven, y no venía. No venía nadie y seguía sonando y seguía sonando. Entonces ya en un momento me quedé así y en eso pasó una de las cosas más raras. Mis 2 gatos entraron por mi ventana saltando, saltaron así fuerte los 2 juntos y se treparon sobre mi pecho. Se treparon sobre mi pecho, miraron hacia el muñequito y todo se quedó callado. Ahí chapean mis gatos, salí corriendo de la cama y no había nadie en mi casa. O sea, mis papás los domingos se van y entienden que uno duerme hasta tarde y no nos dicen nada. Y se habían llevado a mi hermano, se habían ido todos. Yo me quedé sentada en la mesa así, tratando de desayunar. Y llega mi hermano mayor y me dice, ¿qué pasó? Y le explico. Me dice, ah, sí, anoche en el cuarto mis peluches también cantaron. Y cantaron y hacían bulla y hoy día los boté, me dijo. Pero a él también le estaba pasando lo mismo en esa misma casa. Y tengo entendido que hasta la actualidad de vez en cuando se ve, ¿no? Pero así me pasó a mí y bueno, nunca se hizo una limpia ni nada en realidad. Esto me pasó en el 2003 en Tacna. En el 2003 tenía 5 años y vivía en la casa de mis abuelos en Tacna. La casa comprendía de 2 pisos. En el primer piso vivían mis abuelos en la parte de adelante y en la parte del fondo mis primos y mis tíos. Mientras que en el segundo piso vivía mi hermano, mi mamá y yo. Ese día, por alguna razón, mis primos y mi tía
estaban en el segundo piso, es decir, estábamos todos en el segundo piso. El único adulto responsable era mi tía. No sabía por qué, pero a mí se me dio por querer que mi abuela me arregle mi chompita. Entonces me asomo hacia mi ventana que da hacia el primer piso y comienzo a gritar, abuelita, abuelita, y nadie me contestaba. Lo que pensé que quizás como ella, su cuarto está en la parte de adelante, de repente no me escuchaba. Le dije a mi primita, que tenía la misma edad que yo, que me acompañara para buscarla. Bajamos las escaleras, vi que todo estaba oscuro, pensé que quizás estaba en su cuarto y la sala estaba apagada por eso. Entré hasta su cuarto con ella, con mi prima, y en efecto no había nadie, estaba todo apagado. Entonces yo le dije a mi prima, no está, vámonos. Nos agarramos de los brazos, como se agarran los niñitos, y mientras salíamos rodeando la mesa del comedor, ella, que estaba al lado de la mesa, que todo pasó en cuestión de segundos, pero yo en cámara lenta lo veo como que grita y me jala del brazo, a lo que yo volteo y por el rabillo del ojo veo que una mano blanca se escondía debajo de la mesa, pero era una mano blanca luminosa, brillosa. Y comenzamos a correr, subimos las escaleras, llegamos a la última escalera y mi prima estaba toda pálida, con los ojos súper abiertos, y mi tía le preguntaba qué pasó, por qué gritó. Y ella, su primera reacción fue, es que mi hermano ha bajado y me ha estado molestando. Su hermano, mi primo, estaba ahí y dijo, no, yo no he bajado en ningún momento, ni siquiera nos hemos dado cuenta en qué momento han bajado ustedes. Y yo solo me atiné a escuchar y escuchar porque no podía creer lo que estaba pasando. Recuerdo que todos bajamos, mis primos, mi tía, todos bajamos. También recuerdo a mis primos buscando debajo de la mesa, entrando a los cuartos, a todo lado, y no había absolutamente nadie más que nosotros en el segundo piso. Ya muchos años después, hace no mucho, me reencontré con mi prima, le pregunté sobre este suceso, porque por un momento pensé que quizás era algo mío que había, quizás hasta me había imaginado porque tenía 5 años. Y ella me dijo, claro que lo recuerdo, y claro que pasó, me tocaron el tobillo. Ella, lo que pasó en ese rato que gritó fue porque esa mano blanca salió, ella la vio y le tocaron el tobillo y por eso salió corriendo. Pero esto es algo usual en mi casa en Tacna, porque es una casa de construcción. Si bien una parte de la casa la han reconstruido, la parte del fondo nunca fue reconstruida, simplemente la remodelaron estéticamente. Y esta construcción viene de la época de la guerra con Chile y colinda justo con la casa Francisco de Sela. Entonces, la mayoría de sucesos paranormales que ha sucedido en mi casa siempre han tenido como escenario la parte del fondo. Cosas como, por ejemplo, a mi prima estaba de noche en el baño y escuchó que subían las escaleras, que escupieron las escaleras, salió corriendo, regresaron a ver si es que se había entrado alguien a robar y no había nadie. Mi tía, que vio que en la sala movían, sacaban las cosas, llamó a mi mamá para que pensar que también se ha entrado alguien, nunca hubo nadie. A mi hermano se le han echado encima una mujer. Mi primo ha soñado constantemente con un hombre alto, barbón, que se echaba encima de él. Y así muchas historias más. E incluso en una ocasión un vidente fue a mi casa y mi mamá le hizo la pregunta de que si es que se sentían presencia de algunas personas aquí. Y él, que no conocía la historia, que no sabía que la casa venía de muchos años atrás, dijo que sí, que él siente que hay un hombre como de apariencia de mayordomo. Lo describió tal cual mi primo lo soñaba y lo había visto. Una señora, 2 niños y una mujer joven que al parecer ella no pertenece al año de ellos, pero su muerte ocurrió en la cuadra de mi casa y ella decidió instalarse en mi casa. Pasó un buen tiempo de que creo que nosotros, la familia, se acostumbró a estos sucesos que ya no nos daba miedo, dejaron de pasar también, pero hace no mucho, hace 2 semanas, estaba cocinando y cuando fui a guardar las cosas en la refrigeradora, mi refri queda al lado de la ventana, que es la misma ventana por la cual yo salí a gritar abuelita y da al primer piso y parte de un pasadizo. Vi a una mujer pasar, como no queriendo hacer ruido, como queriendo pasar de puntillas y rápido, y solo logré ver la parte de atrás, que llevaba un polito de tiritas. Era una mujer blanca, de tez blanca, con una especie de colita. Yo diría que por la forma en que la vi, era una mujer joven y delgada, y pasó, pero la vi materializada en cuerpo como si fuera una persona.
Pensé que había sido la inquilina, pero que en realidad nunca debía de pasar por ahí. Le escribí a los segundos, me dijo que no estaba ahí. Le escribí a mi prima pensando que de repente había venido de viaje de Lima a Tacna y no nos había avisado. Me respondió también al segundo y me dijo que no. Entonces ahí me pareció raro y fui corriendo de mi hermano y le dije, acabo de ver a una mujer pasar por el pasadizo. Él se quedó sorprendido. Lo primero que vino fue, alguien ha entrado. O sea, no pensó en ningún momento que podría ser un ente, un fantasma, sino que pensó que había podido entrar una persona a robar. Bajó, entró a todos los cuartos posibles del primer piso y no había absolutamente nadie. Ese día, solo en la casa estábamos él y yo y no había por qué otra persona tuviera que estar ahí. Y esa es mi historia. ¿Te gusta el contenido de Misterio y lo Paranormal? Síguenos en Instagram, estamos como Entelequia Perú. En nuestra página podrás encontrar historias paranormales, datos de películas, sorteos y los calendarios de nuestros próximos eventos. Así que ya lo sabes, síguenos y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Esto ocurrió en la ruta de un taxi en Lima en el año 2023. Era un sábado, el cumpleaños de mi hermana, que le iba a hacer en un local en Barranco. Y nada, le pedí el favor a una amiga que me tome el taxi. O sea, que me pide el taxi para que pueda recogerme y poder ir al punto donde estaba mi hermana. Entonces, bueno, al rato llegó el taxi, yo salí de mi casa, me monté al taxi. Para esto, cuando subí, era así todo oscuro, tenía una luz media roja, azul, la cual nunca le pude ver claramente el rostro al taxista. Entonces, nada, apenas me trepé al taxi. Recuerdo vagamente que el taxista de la nada me preguntó, ¿crees en Dios? Y fue como que yo le respondí, no, creo en lo bueno y en lo malo. Nunca le dije ni sí ni no. Entonces, y le pregunté por qué. Y ahí me dijo, es que tienes un almita que te sigue a todos lados. Y le dije, ¿así? Y yo le dije así, sí, pero tranquila, es un alma buena. Es una persona adulta, es un hombre. Entonces, claramente, cuando me hice esas descripciones, yo pensé en mi abuelo. Dije, sí, debe ser mi abuelo. Y me dice, sí, me dijo así, como que así más o menos. Y de la nada, como que yo estaba en verdad en lo mío, viendo mi celular y nada, porque yo no soy de conversar tanto con los taxistas. De la nada, el taxista me dice, tú has tenido un choque hace poco, ¿no? Me dijo, sí, yo, ¿qué? Le dije así, ¿no? Como porque la verdad no soy tan así de dar confianza. Y me dijo, no, en motocicleta. Y bueno, resulta que como esta historia pasó en mayo del 2023, tuve un viaje en moto hacia Huaraz con el grupo de las chicas, con Flamas, y tuve un pequeño accidente al salir de Lima. Y bueno, este hombre me empezó a contar toda la historia, o sea, darme detalles como si él fuese yo. Entonces en ese momento me quedé así como que, o sea, como que ya le empecé a prestar atención. Para esto me dijo, por si acaso ese choque que has tenido no ha sido natural, fue provocado. Y de la nada, bueno, yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo así provocado? Porque la verdad es que yo no he sido siempre de creer en brujería, en cosas así, ¿no? Extrañas. Me dijo, sí, a ti te han puesto la mochila y la muñeca para que te mueras. Y han pagado $300 para que te pase esto. Y yo estaba así de súper rara, sí. Y él me dice, ¿tú te llevas mal con tu mamá y tus hermanas, no? Y yo le dije, o sea, es como que, no, pero ¿por qué no? Bueno, por ahí va, como que hay gente que siempre te tiene mala vibra. Y yo le dije, ya, bueno. Y él me dice, pero veo que igual estás estudiando y trabajando y normal. Y yo, sí, normal. Y ahí es de la nada me empezó a decir, pues, vas a tener un viaje fuera. Y le dije, sí, sí, va a ser pronto, le dije, ¿no? Y me dijo, bueno, te cuento que no vas a poder viajar. Entonces yo como que, y ya como me empezó a decir más cosas absurdas, de como que de repente voy a perder mi trabajo, o de repente en ese entonces estaba con una pareja y me dijo, no, esa pareja como que está con otra persona, qué sé yo. Entonces me frené y le dije como que, ¿a qué va todo esto, no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu intención? Y me dijo, no, nada, simplemente que me pareciste chévere y nada, quise conversar. Y de la nada, me dijo, bueno, si quieres yo este tipo de curaciones, que no sé qué, y me dio su número. En ese momento lo guardé y ahí, bueno, el rato llegué a Barranco y nada, me despedí, ya, pues me bajé, pero me bajé así súper rara porque lo que más me friqueó fue el que me haya contado los detalles del accidente, porque nadie más sabía cómo ha sucedido paso por paso todas las cosas que habían pasado
No sé a qué altura fue, pero creo que fue por Puente Piedra, bueno, pasando Trapiche. El punto fue que era Semana Santa y todo el mundo salía de Lima. Entonces había un tráfico enorme por la tarde y era como que huequito que se abría, se metía Rappi, bus, tráiler, carro, camioneta, todo. Entonces, como íbamos en caravana, para avanzar, decidimos avanzar de una sola fila. Entonces, en eso yo iba justo de tercera, en eso avanza la primera persona, en la segunda yo voy, y como yo ya había tomado impulso de velocidad, veo que había un taxi delante mío, amarillo, que hasta ahorita recuerdo. De la nada frena abruptamente y bueno, yo como estaba con la velocidad, al bajar los cambios quise frenar, pero ahí ya me impacté con el taxi por detrás. Y ya cuando me choqué, me caí, o sea, no solté la moto, me caí, bueno, apreté las piernas en el tanque, sí solté el timón, me caí de lado y lo único que golpeé en la acera fue, o en la pista, fue mi pierna y mi espalda. Y cuando me caí salió la gasolina. Y porque tenía miedo que me incendiase, como que apagué la moto, paré la moto, cerré el tanque y ya todos esos detalles como que me los dio él. Y ya en eso me bajé y ya pues no me quedé ahí, estuve en el cumpleaños de mi hermana, más o menos disfruté de la fiesta. Y al rato de curiosa, bueno, después de tiempo, ¿no? De curiosa, como que me dio cosa de volver a llamarlo. Bueno, le marqué el número y al final me contestó una persona que indicándome que esa persona ya se había muerto hace un tiempo. Y esa es mi historia. Esta me pasó en Surquillo, en una casa, en el año 94. Pues resulta, nosotros antes somos 3 hermanos, 2 padres, y mi papá decide mudarse de Barranco a Surquillo. Era un cambio bastante bueno, ya que, bueno, vivíamos de forma humilde y esta ya era una casa, pues, de 2 pisos, mucho más grande, cada uno con su cuarto y demás. Yo tenía en ese tiempo 4 años, por ende recuerdo algunos flashes específicos de la casa. Sin embargo, la gran cantidad de cosas que me pasaron directamente son contados por mis papás. Recuerdo algunas cosas, pero la historia inicia de que la casa de por sí, desde que entraron, mi papá después de muchos años lo dijo, tenía cierta sensación. Mi tío cada vez que entraba a ella sentía que lo botaban. Sin embargo, mi papá no dijo nada y se quedó en esa casa. La casa era de 2 pisos y el tercer piso pues era una típica azotea. En el segundo piso estaban los dormitorios y en ese dormitorio, en uno, estaba mi hermana y yo, cama 1, cama 2. Al frente de nosotros estaba el cuarto de mis papás. Entonces, entre el pasadizo del cuarto de mi hermano y mi cuarto había una puerta que siempre estaba cerrada con llave. Y la llave la tenía mi papá en un cajón. ¿Por qué estaba cerrada con llave? Porque eso llevaba al tercer piso, que era una azotea, y que no estaba completamente terminada. Entonces, como había niños en casa, pues podía pasar cualquier accidente. Resulta que yo estaba durmiendo como siempre todas las noches y por algún extraño motivo siempre caminaba, que es lo que yo recuerdo, siempre caminaba por el pasadizo oscuro de noche y me iba al cuarto de mi hermano. Mis papás no entendían por qué, yo siempre amanecía en el cuarto de mi hermano. Para esto, cabe resaltar que yo no estaba bautizada. Era la única que no estaba bautizada en la casa. Entonces, pero mis papás sabían que era habitual que yo amaneciera con mi hermano. Sin embargo, empezaron a pasar cosas. Una mañana mi mamá va a mi cuarto, donde yo dormía con mi hermana, y no me encuentra. Y le dice a mi papá, bueno, no está la bebé, debe estar con su hermano, debe estar con Fernando. Van al cuarto de mi hermano y yo no estaba. Entonces dicen, bueno, qué raro, ¿dónde está? Me empiezan a buscar por toda la casa, yo no estaba. Bajaron al primer piso, a la sala, a la cocina, o sea, ya hasta los sitios imposibles, ¿no? Como baños, cocheras, y yo no estaba. Dentro de estos sitios imposibles donde me empezaron a buscar fue en uno de los closets. Y cuando abren la puerta me encuentran en posición fetal dentro del closet. Mi mamá dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, como estaba chiquita, dijeron, bueno, ella se ha movido, ha tenido frío. Intentaron buscar alguna explicación. Pasaron los días, yo seguía apareciendo en el cuarto de mi hermano, hasta que otra vez empiezo a desaparecer. Vuelvo a desaparecer. Esta vez ya me vuelven a buscar, ahora sí en los closets, empezaron como que de atrás hacia adelante, y ahora sí yo no estaba en ninguna puerta de la casa. Bueno, llamaron a la policía, se armó todo un escándalo dentro de la casa, y los policías, buscando por todos lados, dicen, ¿y esa puerta dónde va? Y dicen, no, va a un tercer piso, pero es imposible que ella esté ahí porque esta puerta está cerrada y la llave la tengo yo. Le dijeron, señor, por favor, abra la puerta. Entonces mi papá sacó
sacó la llave de su cajón, donde siempre la tenía, y le dijo, les estamos diciendo que es imposible porque incluso acá está la llave. Y abre la puerta, van los golpes de llave y entran los policías. Y efectivamente me encuentran en el tercer piso, acostada en la misma posición, pero muy pegada a, como pues, básicamente la vermos allá para caernos. El policía me toma en los brazos, me baja, me dice, bueno, nuevamente intentan buscar una explicación, pero ya a mi mamá esto no le pareció normal, porque no había forma de que yo haya abierto el cajón y que haya entrado y haya cerrado la puerta por fuera y demás. Entonces mi mamá dice, bueno, algo está pasando y es con Milagros. Pasa el tiempo, y yo seguía apareciendo en diferentes lugares de la casa. En esa casa, mi papá había puesto una empresa de taxis que se llamaba en ese tiempo Teletaxi. Y estos autos eran, recuerdo, azules y modelo Lada. Por ende, siempre los autos estaban como que fuera de la casa porque era taxi por llamado. Entonces, en la cochera funcionaba como que, pues, la sala de operaciones, ¿no? Donde estaban los radios y demás. Entonces, siempre había un carro fuera de la casa, esperando cualquier llamado. Un día estaban estos señores, los pilotos, fuera de la casa, y mi papá les dice, oye, ¿por qué no pasan a la cochera, que está haciendo frío y demás? Le dicen, no, señor, realmente no vamos a pasar porque nosotros sabemos qué es lo que pasa en la casa, ya lo hemos visto y realmente su familia está corriendo peligro. Y mi papá, que es agnóstico en este tema, dijo, no, son ideas, son cosas que pasan y demás. Pero mi mamá escucha esa conversación con los pilotos. Entonces, cuando entra mi papá, digamos, a la cocina que daba para la cochera, pues básicamente mi mamá se lo comió vivo porque mi papá sí sabía que pasaban cosas en la casa, pero mi papá no se lo había dicho. Y cuando están en plena discusión, digamos, delante de mis dos papás, empujan una silla, ¿no? Entonces, mi mamá se queda mirando la silla y obviamente le pregunta, ¿no? Creo que cuando pasan este tipo de cosas, pues incluso te cuestionas lo que has visto. Y le dice, ¿se ha movido la silla sola? Y mi papá le dice, sí. Entonces, mi mamá, desde ese momento que pasó lo de la silla, pues se quedó con eso. Días después era el cumpleaños de mi hermana. Bueno, la fiesta, la matiné y demás. Y se quedan mi tío, mi tía y mis dos primos en la casa a dormir después de la fiesta. Mi mamá es un poco histérica con el tema de la limpieza. Entonces, pues dejó todo limpio, todo ordenado, en la casa no había pasado absolutamente nada y ya todos estaban durmiendo. En eso mi tío, ya cada uno estaba en su cuarto y mi tío empieza a escuchar que están como moviendo muebles, empujando, como de limpiando. Entonces, pero era un sonido como que alguien molesto, como que empujaban y tiraban los muebles contra la pared, ¿no? O sea, ya era como que muy, muy fuerte. Entonces mi tío me dice, no, bueno, Julia a esta hora está limpiando y demás, entonces voy a salir, de repente necesito ayuda. Entonces mi tío baja las escaleras, era la típica escalera en L, y en el medio de la escalera había luz. O sea, para prender la luz de la escalera, pero recién estaba el medio. Entonces mi tío sale del cuarto y él seguía oyendo que movían los muebles. Lo que le pareció raro es que movían los muebles a oscuras. Entonces él sigue bajando y conforme iba bajando, iba llamando a mi mamá. Me decía, Julia, 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 y seguía bajando hasta que llega al descanso, prende la luz, termina de bajar, y la luz, por supuesto, la escalera alumbraba parte de la sala. Cuando llega como que al cuarto, quinto escalón, ve que todo está exactamente en su sitio, y él pues dice, no, definitivamente algo está pasando aquí, y empieza a subir las escaleras de 3 en 3, de 4 en 4, se mete a su cuarto, cierra la puerta y no pasó más nada. Sin embargo, cuando él cierra la puerta, volvió a oír que seguían moviendo las cosas. A las 5 o 6 de la mañana, ni bien salió el sol, mi tío tenía la costumbre de quedarse dormido mucho rato, pero estaba parado como un militar esperando a mis papás para poder despedirse e irse. Les cuenta esto a mis papás y en ese interín, justo en ese momento, yo vuelvo a desaparecer. Entonces, mi tío no se va, me vuelven otra vez a buscar por toda la casa y me encuentran en uno de los carros que estaba fuera cuadrado y el piloto no estaba, es decir, el carro había estado cerrado por completo y no había habido forma de que yo me metiese al carro. Y a partir de ahí, mi mamá le dio un ultimátum a mi papá y le dijo, nos vamos o nos vamos porque el tema, más allá de que nos estén molestando a nosotros, Milagros, cada vez que la encontramos más lejos. Entonces, no sabemos si son fantasmas, no sabemos si son duendes, no sabemos qué es lo que pasa, pero algo definitivamente está pasando, todos lo sentimos. Y mientras buscas otra casa, pues mi mamá agarró la cama de mis hermanos y todas las metió al
al cuarto principal y así estuvimos como por varios meses hasta que finalmente tuvimos que dejar la casa. La casa, por años, cada vez que hemos pasado, incluso hasta ahora está, este, siempre ha tenido letreros de se alquila. Es en el mismo aviación antes de llegar a Angamos, yendo, digamos, de Villarán hacia Angamos. O sea, es una casa que por muchos años ha estado así. Cada vez que pasamos, estaba igual hasta que vimos que pusieron una tienda de bicicletas. Entonces, siempre hemos querido como que pasar por esa tienda y preguntarles si algo pasa o si algo sienten, pues porque finalmente hemos vivido en esa casa. Pero la verdad es que nunca hemos tenido el valor para hacerlo. Yo veía a un niño siempre a mi costado cuando echaba agua a mis plantas, cuando limpiaba, cuando estaba en el baño. Siempre veía a un niño que tenía un traje de esos chorcitos marrones con una camisita y sus cuerditas esas que llevan acá. Un blanconcito, pelito castaño, al costado de la época de la antigua. Y le preguntaba a mi mamá quién era porque no me causaba miedo, como otras veces que yo había visto cosas. Entonces este pequeñito, mi mamá me dijo que era mi hijo, que había sido un hijo que yo había tenido una vida pasada, que había sufrido una muerte de pequeñito hasta los 5 años, 6 años. Y yo lo veo a él. Yo le compré unas pelotas a mis perros y la pelota rodaba sola. Y mi hijo el mayor, mi hijo el segundo, me decía, mamá, la pelota está moviéndose, la pelota está moviéndose. Y le decía, no, es tu hermanito, porque ya es costumbre de hablar de esas cosas con mi mamá. Entonces es algo natural, porque nosotros vemos cosas, no sé, cuando yo vivía antes en otra casa veía también un señor que estaba sentado en la máquina de coser, que me miraba. Y siempre nos ha acompañado ese señor en todas las casas que hemos estado.